Hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos con Nelson porque sabemos que esta semana estamos recordando, ¿sí?, a la Biblia. Esta es la semana de la Biblia en la escuela. Y entonces queremos compartir algo con ustedes que se encuentra en la Biblia y que también tuvimos la posibilidad el año pasado de ir a ese lugar y de conocerlo. El año pasado con Nelson fuimos ¿a dónde fuimos? A Egipto. ¿Y qué nos trae de recuerdo Egipto? A ver. Y cuando hablamos de Egipto, quizás ustedes pueden estar pensando, ¿Moisés? Sí, muy bien. Moisés, que fue encontrado en un río que se llama el río Nilo. Y pudimos ver ese río hoy, ¿sí? El río Nilo se menciona en la Biblia. Y hoy el río Nilo está precioso. ¿Quieren que les mostremos algunas fotitos? A ver, ahí va. Vamos. Qué hermoso que es el Nilo, ¿no es cierto? Sí, sin lugar a dudas. Pero, Es el río, uno de los ríos más grandes de todo el mundo. ¿qué tal? Y también cuando pensamos en Egipto, nos acordamos... ¿De qué nos acordamos? Y yo te dije Moisés, pero Moisés fue encontrado en el Nilo. Pero cuando Moisés estaba, también estaban las pirámides. Ah, las pirámides. Muy bien. Las pirámides también nos hacen acordar a alguien que fue vendido como esclavo en Egipto, ¿sí? Fue esclavo de un faraón. ¿Quién era? Era José, ¿sí? Cuando José fue esclavo, cuando José estaba en Egipto, las pirámides ya estaban. Vamos a ver las pirámides cómo están hoy. Qué grandes esas pirámides, ¿no es cierto? Saben que en Egipto, hoy por hoy, hay una religión que se llama, que es la religión musulmana. ¿Y cómo es ese tema de la religión musulmana, Nelson? Los musulmanes son una de las religiones más grandes del mundo. Egipto tiene una población aproximadamente de 100 millones de habitantes. Para que ustedes puedan pensar, más de 2 veces la Argentina. Enorme. Enorme. Y los musulmanes tienen otras formas de creencias que la que tenemos nosotros acá. Incluso se visten diferentes, que vamos a ver en las imágenes posteriores. Vamos a ver cómo se visten las mujeres musulmanas y los hombres, ¿sí? Y cuando vamos más al sur de Egipto, ahí es donde más personas vemos vestidas de esta manera. ¿Vamos a verlos? Qué forma diferente de vestirse a como nos vestimos acá, ¿no es cierto? Pero esas personas tienen la religión, que es la religión musulmana, y ellos van a sus iglesias que se llaman mezquitas. Y esas mezquitas tienen unas torres largas, así, altas, ¿sí? Y en esas torres, cada vez que se llama a la oración, suenan. Entonces, por todo el Cairo, que es la capital de Egipto, o por todo el país, hay muchas mezquitas. Y cada vez que se llama a los musulmanes a orar, esas torres suenan como una sirena. Vamos a mostrarles ahora unas mezquitas que encontramos de las tantas que hay, que las vimos en Egipto. Wow, ¿no? Qué iglesias diferentes a las nuestras, ¿no es cierto? Sí. Pero ahora queremos entrar en algo que ustedes ya conocen. Es una historia súper conocida que en Navidad siempre la recordamos y que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Salvador, ¿sí? De Jesús. Esa historia está en la Biblia y muchos o todos de todos ustedes la conocen, ¿sí? Entonces Nelson nos va a leer algo que dice
en Mateo 2, del 13 al 14. La palabra de Dios dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Qué interesante, ¿no? En la Biblia se menciona este país, que recién estuvimos viendo algunas cositas de cómo es ese país. María y José tenían al bebé Jesús y tenían que huir porque había un rey muy malo que lo quería matar. ¿Y a dónde huyó? A Egipto. ¿Y saben una cosa? Cuando estuvimos conociendo Egipto con Nelson, nos hicieron conocer el lugar donde María y José estaban escondidos con el bebé Jesús. Es una cueva. Entonces hay que entrar así hacia abajo y ahí está el lugar cuidado, por supuesto, ¿sí? Porque no está como estaba antes cuando Jesús estaba ahí de bebé. Pero en ese lugar cuenta la historia que María y José vivieron por un tiempo con el bebé. Y ahí hay un pozo de agua que está tapado ahora y que se dice que la familia, o sea, Jesús y sus papás utilizaban el agua de ese pozo. Jesús y sus papás estuvieron en esa cueva y en otras cuevas más. Yo quiero compartirles ahora las fotitos para que ustedes conozcan cómo es esa cueva donde Jesús estuvo escondido con sus papás cuando era bebé. ¿Vamos a la cueva? Vamos. Qué interesante esa cueva, ¿no? Sí. Esa cueva tiene una fotito, si ustedes la habrán visto quizás cuando pasaban las fotitos, la foto de Jesús, ¿sí? Es como un cuadrito y cuenta la historia que ese lugar era el lugar donde María acostaba al bebé Jesús. Lo importante de esto es que el lugar existe, esa cueva está cuidada, ¿sí? Porque es un lugar donde la gente va a visitar, pero es el lugar real donde uno de los tantos lugares donde Jesús con sus papás iban escondiéndose. Hasta que pasó el tiempo. ¿Y qué dice la Biblia, Nelson? A ver, ¿qué dice en Mateo 2, 19 al 21? Dice la Biblia: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. ¿Y entonces qué pasó en Israel? Y bueno, allí ya en Israel nuestro Señor Jesucristo fue creciendo como niño. Y bueno, y después de seguir creciendo, comenzó su ministerio y donde eligió a sus 12 discípulos, ¿se acuerdan? 12 discípulos que después tuvieron la oportunidad y el privilegio, porque Jesús estuvo con ellos enseñándoles todas las cosas. Porque una vez que Jesús murió, los discípulos se encargaron a enseñar todo lo que habían visto y escuchado de Jesús. Entonces los discípulos fueron a diversas partes de la región para enseñar las enseñanzas justamente de nuestro Señor Jesús. Exactamente, ¿sí? Porque Jesús eso es lo que Él nos dejó a nosotros, ¿sí? Antes de de irse al cielo, nos encargó tanto a sus discípulos como a nosotros que esparzamos el Evangelio, vayamos y contémosle a todos acerca de Él, acerca de Jesús. Y entonces allá en Egipto hubo uno de los discípulos que dijo:
yo voy a ir a predicar a Egipto. Ese discípulo se llamaba Simón Celote. Exacto. Simón Celote fue el discípulo que llevó la palabra de Jesús a Egipto. Y hoy encontramos un lugar que se llama Barrio Copto, donde hay muchos cristianos, ¿sí? Si bien les contábamos nosotros al principio que hay muchos musulmanes, pero hoy por hoy también hay muchos cristianos. Más musulmanos que cristianos, pero los cristianos están ahí. Y entonces ahora les vamos a mostrar algunas fotitos de dos iglesias que vimos nosotros en ese lugar. Y saben que esa iglesia que vamos a ver ahora está edificada arriba de la cueva que ustedes recién vieron, que era la cueva donde estaba escondido Jesús y sus papás. ¿Qué pasó? Que cuando el Evangelio llegó a Egipto, las personas empezaron a convertir a Jesús, a creer en Jesús. Se sabía los lugares donde Jesús había estado y en esos lugares se fueron haciendo iglesias cristianas. Bueno, vamos a ver las iglesias cristianas que tenemos en Egipto. ¿Qué cosas interesantes que encontramos en Egipto y que están en la Biblia? En Egipto estuvo Moisés, en Egipto estuvo Abraham, estuvo José, y en Egipto estuvo también Jesús siendo un bebé chiquitito. Todo eso lo encontramos ¿en dónde? En nuestra Biblia. Correcto, no te olvides que también Elías estuvo por Egipto, También. que Salomón se casó también con una mujer egipcia recorriendo esos lugares y el pueblo de Israel muchas veces tenía mucha conexión con Egipto. Y todo esto está registrado justamente en la Biblia. Qué importante que es estudiarla, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Por eso en esta semana de la Biblia tenemos que dedicarnos a conocer qué dice la Biblia y qué importancia tiene para nuestra vida, la vida de nuestra familia, porque en la Biblia vamos a encontrar los mejores consejos que podemos obtener. Lo encontramos en la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Muy bien, chicos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Y a no olvidarse de estudiar nuestra Biblia.